¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. El tema de hoy genera controversia, despenalización, regulación, cómo se va a manejar desde ahora en adelante el desafío que tiene nuestra sociedad respecto a la marihuana. La Organización Mundial de la Salud dice que el consumo de marihuana es uno de los problemas más graves que aquejan a la sociedad a nivel mundial. En el año 2015 se aprobó la idea de legislar respecto a este tema. Bueno, vamos a entrar en esta nota de contexto y la presentación de nuestros panelistas. ¿Qué es buena? ¿Qué es mala? ¿Qué es adictiva? ¿Qué es terapéutica? ¿Qué es nociva? ¿Qué es inocua? ¿Qué es una puerta de entrada a las drogas duras? ¿Que alivia el dolor? Parece no haber puntos medios a la hora de hablar de la marihuana. A pesar de que Chile es el país de Latinoamérica en el cual la idea de legalizar su consumo concita los mayores niveles de apoyo y que hay evidencias de sus beneficios en el tratamiento de enfermedades crónicas y dolorosas, argumentos como el carácter adictivo y el consumo de marihuana en menores de edad son los principales lineamientos de quienes se oponen. El tema ha surgido con tal fuerza que los candidatos presidenciales han debido marcar posturas y en las calles miles de personas han salido a defender el derecho al cultivo de la marihuana con fines medicinales y también recreativos. En medio de una mayor apertura en sectores más liberales, el debate parlamentario avanza con el objetivo de legalizar el autocultivo de cannabis para consumo privado y medicinal. Sin embargo, aún queda un largo camino de indicaciones. No obstante, ya es una realidad la comercialización de remedios en base a cannabis, aunque sigue siendo sancionada su tenencia y cultivo en estado natural. La gran queja es que la ley criminaliza a quienes consumen marihuana y no hay una real política pública que fomente la educación en este ámbito. Mientras tanto, Chile lidera el ranking en América Latina de adolescentes consumidores de marihuana y se enciende el debate respecto de si el problema real es el consumo o el narcotráfico. ¿Legalizar la marihuana abre la puerta a la despenalización de las drogas en Chile? ¿Apunta en la línea correcta de frenar el narcotráfico? ¿La política de sanción penal genera efectivamente más beneficios que la despenalización? ¿Seguirá Chile los pasos de Argentina y Uruguay donde ya se ha legalizado la marihuana? ¿Cuáles son sus reales efectos adictivos y cuáles sus beneficios terapéuticos? Estas y otras preguntas comienzan a encontrar respuestas en la presente discusión abierta. Ana María Gasmuri, actriz de reconocida trayectoria en la escena nacional, directora ejecutiva de la Fundación Daya y promotora de la legalización de la marihuana. Iván de Rementería, vicepresidente de la Red Chilena de Reducción al Daño, experto en drogas, desarrollo alternativo y seguridad ciudadana. Rodrigo Goicolea, académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central, magíster en drogodependencias por la Universidad de Barcelona. Max Moller, encargado de la Comisión de Comportamientos Adictivos del Colegio de Psicólogos, terapeuta en drogas y ludopatía. De vuelta y entramos en debate, ya conocieron a nuestros panelistas, partimos por las damas. Despenalizar, legislar o regular, ¿cuál es la postura que tienen ustedes como Fundación Daya? Bueno, hay que decir que en cuanto a la marihuana, hoy día está despenalizado lo que es el uso, al igual que todas las otras sustancias. En Chile está despenalizado Sí, el pero uso. con una serie de contradicciones. Y el autocultivo, si uno mira realmente lo que dice la letra de la ley, no que se aplique necesariamente así, también está despenalizado el autocultivo cuando es un acto preparatorio de un acto ilícito que es el consumo. Particularmente cuando es para uso medicinal, ni siquiera tiene sanción como falta, o sea, ningún tipo de sanción. ¿Qué pensamos nosotros? Está despenalizado, pensamos que hay que caminar hacia una legalización como una manera de regular definitivamente y quitarle por completo el control al narcotráfico y garantizar los derechos de los ciudadanos, digamos. Me parece que esa es lo que es la tendencia en el mundo, hacia allá se dirige frente al fracaso de las políticas prohibicionistas que han agudizado el problema y que han vulnerado y criminalizado los derechos de los ciudadanos. ¿Medicinal o recreacional?
Yo pienso que la legalización, hoy día está planteado como la legalización en Chile como camino, ¿cierto? El uso medicinal, desde el momento que tú puedes pensar en que es lícito comprar en una farmacia un fármaco que en base a cannabis, eso hoy día ocurre. Pero con prescripción. Con prescripción, por cierto, y yo pienso que tenemos que caminar hacia una legalización completa. El problema con el narcotráfico y con sacar a la luz y terminar con todo lo que ocurre en la oscuridad, digamos, solo se logra con una legalización completa, como lo hizo Uruguay, que estamos viendo los buenos resultados que está teniendo. Tú me hablas teniendo. de tendencia mundial, pero no son tantos los países que la tienen. De hecho, en Jamaica costó harto. Holanda fue uno de los pioneros. En Estados Unidos, no todos los estados. 29 estados ya. Sí, pero no son todos. No, no todos, por supuesto, Claro. pero una tendencia Puede que ser una pasa allá. tendencia, pero no es tan así. Y de hecho, en Corea del Norte no está penalizada la marihuana. No sé si tienen, pero no sé si tienen, pero no está penalizada en todo Ninguna caso. sustancia. Entonces, tú dices, es una tendencia. ¿Y estará la sociedad chilena preparada para esa tendencia? En todo caso, tiene un 48% de apoyo a la legalización. Por supuesto que estamos preparados. Eso me parece que infantilizar a la población chilena, ese discurso de no estamos preparados para. ¿Qué quiere decir realmente no estamos preparados? O sea, lo que no puede seguir ocurriendo es la situación actual, la vulnerabilidad en que quedan sobre todo los sectores más precarizados, ¿cierto?, en la situación actual. Eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Si tenemos malos resultados con lo que hemos venido haciendo durante tanto tiempo, lo lógico, lo obvio es indagar en nuevas estrategias. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Tenemos un problema que enfrentar y tal como lo dijo la presidenta Bachelet al principio de este mandato, ¿cierto? El problema en Chile no es el consumo, el problema es el narcotráfico. Y es ahí donde se supone que a focalizar toda la fuerza, y ahí deben estar los recursos públicos destinados a eso. Y en el otro aspecto, educación. Si aquí lo que falta es educación. Una regulación acompañada de educación. Pensamos que esas son las maneras en que una sociedad libre, ¿cierto?, respetuosa de sus ciudadanos, tiene que manifestarse frente a estos temas, porque además no olvidemos que la prohibición y todo donde surge la prohibición nunca tuvo bases en la ciencia ni en la búsqueda de la salud. Ahora, en ese aspecto, usted pertenece, don Iván, a una organización que se dedica a la disminución del daño. Y en ese sentido, Ana María decía educación. Si nos cuesta un kilo educar bien a nivel escolar, con un 80 y tanto % de gente que no comprende lo que lee, ¿cómo se puede trabajar en esa educación? ¿Cómo se disminuye el daño y el riesgo? A ver, primero una aclaración curricular. Yo, además de las cosas que pusieron ahí, soy docente investigador del programa de drogas de la Universidad Central. Correcto. Donde tenemos una carrera técnica, tenemos un diplomado y un magíster. ¿Sí? Mira, el tema, lo que pasa es que la palabra educación siempre aparece cuando a nadie se le ocurre otra solución, entonces dice, esta cuestión tú le metí educación y queda resuelto. Nuestro problema en este momento no es de educación. Lo peor que tenemos en el tema de drogas, el problema más grave que tenemos a nivel nacional y a nivel planetario, son las actuales normas que regulan el uso y la provisión de drogas. Ese es el principal problema que tenemos. Normas que son contradictorias e incluso contraproducentes con el objetivo que persiguen. Sí, son absolutamente contraproducentes porque usted entenderá de que digamos, la experiencia más conocida de pretender usar el sistema penal para controlar una costumbre, o si usted quiere, entre comillas, una mala costumbre, fue la experiencia de la ley seca en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, que no necesito repetir. ¿Sí? Con lo que se quedaron fue con la mafia institucionalizada. Ese fue el resultado de la ley seca. Entonces, yo creo que la situación en este momento a nivel planetario es cómo nosotros entramos a regular, ¿no es cierto?, tanto el consumo como la provisión de drogas. Y ahí me atengo al informe que le entregó la Secretaría General de la OEA, ¿no es cierto?, a los presidentes de las Américas. ¿Sí? Ahora, que fue decir, mire, lo que hay que hacer aquí es cosas que se parezcan a cómo tenemos regulado el sistema del alcohol en el continente. Ahora dígame una cosa, ¿cuáles son, en 3 palabras, los 3 ejes que la legislación chilena a usted le llama la atención como para modificarlos, como para trabajarlos? Por ejemplo, se considera la marihuana una droga dura. Sí, bueno, pero es un asunto reglamentario que ¿Y es dura? No hay drogas duras o blandas, las drogas son lo que hay, ¿no es cierto?, y serán duras o blandas según cómo se consuma y las cantidades que se consuma. Esa es una diferenciación que no hace mucho sentido, ¿sí? O si a alguien le hace sentido me parece bien, no creo que sea el Pero sí podemos, en términos de su toxicidad y peligrosidad, sí podemos categorizarlas, y en ese sentido, obviamente, no están ni entre la más tóxica ni la más peligrosa. Eso absolutamente, o sea, la droga más tóxica, ¿no es cierto?, es el alcohol, y es la que más problemas sociales causa, ¿sí? La droga que más mata es el tabaco, ¿sí? Y no hay nada que mate tanto como el tabaco.
La marihuana, yo llevo bastantes años, según se me nota, ¿sí? en el tema, y todavía no conozco ninguna persona muerta por marihuana. Tengo un caso que un accidente que un señor le cayó una paca, que no es una señora carabinero, sino un bulto de marihuana encima y le rompió la columna. El único caso que yo conozco es mortalidad en marihuana. Entonces yo creo que ahí tenemos distorsión. Es más o menos lo mismo. Yo no entiendo bien este informe de la Organización Mundial de la Salud, que me parece sumamente respetable, que diga que el principal problema de salud es la marihuana. Dígame cuántos muertos hay por marihuana y cuántos hay por tabaco en el planeta, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado con las cosas. La carga de movilidad es básica. Rodrigo, regular, legislar, despenalizar. Podríamos, antes de responder esa pregunta, mirar ejemplos donde se ha legalizado y antes se ha hecho el uso medicinal. Por ejemplo, dos estados de Estados Unidos, Washington y Colorado, ya nos han mostrado lecciones de estos 4 años cómo ha funcionado. ¿Y cómo ha funcionado? Los indicadores son bastante nefastos a nivel nacional. Una de las promesas, por ejemplo, que ha bajado los índices de criminalización han aumentado. El consumo de adolescentes ha aumentado. Las llamadas de emergencia ha aumentado por la intoxicación de marihuana. Efectivamente, no muertes, pero sí intoxicaciones, tanto en población de 0 a 8 años y de 12 en adelante. Por lo tanto, un montón de indicadores... Siguen siendo mucho menores que las por un detergente, por ejemplo. Sí, no, lo que yo quiero decir que obviamente estoy de acuerdo con las dos drogas más reguladas y legalizadas, que el alcohol y tabaco. Obviamente son los datos abismantes que matan y tienen una carga de morbilidad económica para los países. Eso es impresionante. Pero sin embargo, los estados que han hecho avances con respecto a la marihuana, que es el estado de Colorado y Washington, que nos entregan reportes de universidades serias, una investigación de 4 años, nos han mostrado que las promesas que se hicieron en la despenalización y el uso recreativo, o sea, la legalización, no han sido favorables para esos dos estados. En contrario, han visto una mayor carga de morbilidad en las problemáticas de salud en esos dos estados. También han visto que prometieron recaudar muchos impuestos, la carga impositiva ha sido menor. Por lo tanto, yo no veo una despenalización, una legalización que ayudaría en la regulación, porque en la práctica, en la regulación, no han cumplido Washington y Colorado. Dame un segundito para ir con Max. Yo no estoy de acuerdo con eso, con lo que tú acabas de reportar, podemos debatirlo después de... Claro, pero hay estadísticas es que no, concretas. hay que ver cuáles son las estadísticas, ojo, porque las hemos estudiado a fondo y hay que desagregar varias cosas. Vamos a ir. Max, relación entre salud mental y el consumo de marihuana, droga en general. Hay un tema bien importante con los adolescentes. Está demostrado que hay un vínculo entre esquizofrenia, en realidad que existan brotes de esquizofrenia y el consumo en adolescentes de marihuana. Por lo tanto, hay personas que tienen ciertas vulnerabilidades y que la marihuana puede, en definitiva, ayudar a que se presenten esos brotes. También creo ¿El que alcohol también? Bueno, yo sí, comentarios sobre la mesa. Creo que hay que trabajar siempre con evidencia a la base. Creo que aquí, bueno, faltan médicos, en fin. Creo que el tema de la evidencia es súper importante. También hay un tema con la salud respecto del daño, bueno, en la zona frontal, digamos, del cerebro. Hay todo un tema ahí demostrado y yo creo que eso es importante tenerlo a la vista. Sabemos que el alcohol produce daños también, está regulado, o sea, hay un consumo que tiene cierta regulación, el tabaco también. Y si pensamos en regular el consumo de la marihuana, yo tendría a la vista todos esos detalles, temas que son muy importantes de mirar. Y no es cosa de decir marihuana para todo el mundo, en el fondo. No es para todo. No es para todo. No. Bueno, igual que cualquier droga. O sea, igual que todas las drogas, si la droga es droga, como se dice. Ana María, en ese sentido, ¿hay evidencia suficiente como para poder determinar que no es dañina o que su daño no es el que, por ejemplo, la estadística puede repercutir no solo en salud mental, sino que socialmente? Bueno, yo creo que hay evidencia controversial y que hay que entender que durante mucho tiempo la evidencia que se buscó, lo que se investigó, está en este horizonte, siento, de la prohibición, o sea, buscando sus efectos dañinos más que haciendo una mirada más objetiva. Entonces, en ese sentido, haciéndome cargo de lo que decían, lo que pasa en Estados Unidos, es interesante ver lo que arrojó el reporte federal de drogas, ¿cierto?, de este año, y que la NIDA, que es como el equivalente al SENDA chileno, lo comenta a principios de enero de este año, y que para sorpresa de Nora Volkov tuvo que reconocer que, al contrario de lo que ella suponía, a la medida que avanzaba la regulación, los consumos problemáticos y el consumo juvenil descendía, salvo en el último grado, que ahí sí aumentó, en lo que vendría a ser cuarto medio, es el único indicador. En el resto descendía, y ella lo comentaba con mucho asombro. Entonces, es relativo pero esto pero el mismo NIDA dice que afecta directamente la memoria, la concentración, el apetito, el dolor y la coordinación motriz. Por supuesto. Y dice, y que si es antes de los 16 años, hay una probabilidad
de una variedad de problemas como el desarrollo de síntomas psicóticos, Sí. que lo decías tú. Entonces, En eso yo quiero ser súper precisa. Evidentemente que yo creo que la preocupación que todos compartimos es cómo protegemos a niños y jóvenes del consumo de todo tipo de sustancias. Eso yo creo que es como dejar claro de base que nadie está aquí planteando ni promoviendo algo así. el NIA no está a favor, o sea, No, no, a excepción no, de... pero si ellos tienen una mirada súper prohibitiva. O sea, el NIA es conocido por un enfoque absolutamente prohibicionista, biomédico y que no incorpora otras variables. O sea, eso es evidente, lo asumimos así. Lo que quiero dejar establecido es que ni los que están por la prohibición, ni los que estamos por la regulación, pensamos, ni suponemos, ni decimos de ninguna manera que estemos a favor del consumo de niños y jóvenes. Eso como dejarlo asentado, y eso es algo que es interesante recordar. Jóvenes de 18 para arriba, los consideras mayor de edad y no jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, claro, de 18 para arriba en Chile legalmente Ya, ¿cierto? Son ya, mayor de edad. porque uno puede pero- considerar gente joven, menor de Y 25. evidentemente que mientras más se retarden los consumos, incluso más allá de esa edad, por supuesto que tanto mejor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y yo quiero dar un dato. Nosotros trabajamos varios meses en una mesa de trabajo en el SENDA, en esta administración al principio. Estaba Iván de Rementería, estábamos yo, estaban también los que tenían la otra mirada, 11 instituciones, y la conclusión en que todos concordamos es que era la importancia de proteger a niños y jóvenes. En lo que diferimos en las estrategias para abordar esa problemática. Entonces, y con respecto a lo que tú dices, por supuesto que evidentemente que en sujetos que tienen una vulnerabilidad de base, evidentemente que cualquier consumo de sustancias, alcohol, cannabis o un trauma fuerte, ¿cierto?, puede desencadenar eventos... O medicamentos prescritos, ¿no? También, evidentemente. Pero si observamos lo que es desde los 70 en adelante, lo que es la tasa el aumento de la tasa de consumo de marihuana en el mundo, que es así, y observamos la prevalencia de esquizofrenia, que es así, vemos que si hubiera una correlación directa, esas curvas irían en paralelo, y eso la verdad es que no ocurre. No hay una relación causal, entonces eso también es importante. Es un desencadenante como muchos otros, y por supuesto esa población debería abstenerse por completo del uso de sustancias. Rodrigo, ¿de acuerdo? Acá en Chile, ¿cómo ha sido la experiencia con respecto al aumento de consumo, sobre todo entre jóvenes? ¿Consecuencias de eso? Los datos estadísticos de la 11ª encuesta nacional de Senda es que el aumento de marihuana sigue en aumento el consumo. O sea, y principalmente tú puedes ver un indicador, que es la percepción del gran riesgo frente al consumo de marihuana, frente a la sustancia. Le pregunta, ¿qué tan riesgoso piensas tú que es el consumo de marihuana? Vamos a tener datos del 2010 de un 48%, datos 2014 un 34%. El consumo experimental, si vas al frecuente, tenemos un 78%, considera un gran riesgo del 2010 al 2014 67%. Entonces, y si lo llevas a adolescente, un 48% del 2010 un 33%, considera un gran riesgo. Entonces, la dificultad es, todos vamos a estar de acuerdo, y eso a nivel mundial, que el consumo de niños y adolescentes nadie Yo lo creo que eso busca. está descartado en la está discusión. descartado. Lo que pasa es que cuando tú despenalizas, regularizas o lo legalizas, entonces voy a legalizar algo donde aumenta la probabilidad, yo no quiero hablar de causalidad obviamente, aumenta la probabilidad de que sea más accesible para niños, niñas, adolescentes. Estos dos estados nos muestran los indicadores que nos están diciendo que, ojo, se legalizó para adultos, sin embargo, niños y adolescentes están teniendo un montón de dificultades. No es causal, no es lineal. Pero Solo sí aumentó en el último aumenta grado. la probabilidad. Solo aumentó en el último Déjame grado. terminar Perdón. con Rodrigo. No. Y digo una cosa, también hay mayor aceptación por parte de los padres respecto al consumo del mismo. Claro, porque, por ejemplo, un caso particular, un niño de 14 años, los padres fuman marihuana. El niño de 14 años lo observa, aprendizaje a través de la observación. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo lo trabajamos? Un caso particular, que se trabajó y disminuyeron los niveles de prevención en Islandia, disminuyeron los niveles de prevención de tabaco, alcohol y marihuana sin ninguna política de regulación y despenalización. Solamente con programas fuertes de prevención disminuyeron Pero del ten en cuenta que 96. Islandia no tiene 1 millón de habitantes. Sí, no, sí. 800 y tantos mil. Sí, por supuesto. Aplicaron un programa muy interesante en Islandia. Claro, creo que pero está- es más manejable, Por lo mismo supuesto. que la política de Islandia, es espectacular Por porque al final... No venimos para acá de Islandia. Claro, usted tenía inquietudes desde allá. Sí, quería controvertir dos cosas. Primero, la relación entre el consumo de droga y la esquizofrenia, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado. Nosotros sabemos perfectamente que los esquizofrénicos fuman más que los otros, ¿sí? Beben más que los otros, Y tabaco, utilizan drogas, ¿sí? Fuman más, me refiero a tabaco, general. ¿sí? En general, y se suicidan más que el resto de la gente, porque son personas sufrientes, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces es muy fácil decir, bueno, sí, puede desatar una esquizofrenia, ¿sí? Y el otro tema que me preocupa mucho es esta cosa sobre los jóvenes. Si yo tomo las últimas dos encuestas tomadas entre los escolares en Chile, nosotros tenemos, o sea, entre el 12 y el 14, nosotros tenemos un aumento del consumo de marihuana que pasó más o menos del 20 al 30%, ¿sí? O sea, es el consumo entre menores de 18 años en este caso, ¿sí? Pero el consumo de alcohol es del 60%.
Entonces, y nosotros sabemos, de acuerdo a todas las escalas, que el consumo de alcohol entre los jóvenes es mucho más fatal para ellos que el consumo de cualquier sustancia, y en particular de la marihuana. Entonces, yo creo que ahí tenemos que centrar más bien nuestras preocupaciones. Max, tengo que ir a la tanda, voy a volver contigo, y la pregunta es, ¿tiene derecho el Estado a regular la conducta que pudiese tener un mayor de edad? Porque siempre está, si me deja tomar alcohol, ¿por qué no me deja consumir marihuana? ¿Ah? Pausa y ya estamos de vuelta para ver este y otros aspectos, otras aristas de esta discusión. Mire, ya estamos de vuelta. Como siempre, la conversación entre comerciales es sabrosa. Siempre sabrosa porque va informal. Max, tú querías la palabra respecto al tema que estábamos conversando antes. Entra nomás. Ok. Respecto de la esquizofrenia, lo que pasa es que hay investigaciones, que hay evidencia clara de que hay brotes que se relacionan con el consumo de marihuana. Entonces, eso yo creo que no hay que dejar de mirarlo. Hay que aceptar también que hay evidencia que dice que la marihuana tiene ciertos beneficios. Eso también hay que aceptarlo, no hay que negarlo. Yo creo que en eso está claro que la marihuana tiene beneficios y riesgos y daños. Son las dos cosas reales. Eso es complejo, hace una discusión que sea más compleja porque hay que estar mirando distintas variables y en distintos sentidos. Por ejemplo, los beneficios se obtienen usando la marihuana de tal forma y los daños de tal otra forma, por ejemplo. De hecho, hay muchos medicamentos opináceos que están al alcance del público. Sí, también derivan de la heroína, del opio, en fin, pero sí se ha investigado bastante que tiene beneficios en la marihuana y eso hay que reconocerlo. Lo que sí, incluso para la esquizofrenia, lo que comentábamos recién. Y eso es interesante, hay que dejar siempre la puerta abierta, no cerrarla, digamos, no decir que la marihuana siempre va a ser dañina, es un principio que en realidad te cierra la posibilidad de investigar. Ahora yo diría que en mi experiencia de trabajo clínico, yo he visto muchos adolescentes y adultos jóvenes que se complican mucho su vida por un consumo que se vuelve problemático. Y he visto cómo hay personas que tienen vulnerabilidad y terminan con episodios de esquizofrenia gatillados por el consumo de la marihuana. O sea, eso no hay que dejar de verlo. Yo lo he visto en términos directos y reales, digamos. ¿Cuándo se transforma en drogodependencia? Cuando hay una necesidad, un impulso de tener que consumirlo de todas maneras, porque puede ser así, pero de alguna manera controlado o regulado, que ahí no sé si es drogodependencia, o cuando hay cambio de conductas con consecuencias, incluso trastorno de personalidad. O sea, hay que acercarse primero a un concepto general de que ninguna droga es inocua. Por supuesto. El primer concepto. Por lo tanto, acercarme y automáticamente no sé qué es inocua, tengo cosas que me pueden favorecer y cosas que me pueden perjudicar. Entonces, cuando hablamos de la marihuana en sí, efectivamente hay evidencia que nos muestra que ciertos componentes químicos de la planta de la marihuana, que no es la marihuana, la evidencia nos podría entregar cierta información para tratar ciertas patologías específicas. Perdón por que te contradiga, porque eso no es así, radicalmente no es así. Perdona que deja que lo desarrolle. Ya, sí. Por ejemplo, en el dolor crónico, efectivamente hay ciertos efectos que son positivos en el dolor crónico, hay efectos positivos en la espasticidad. Sin embargo, los mismos estudios controlados han mostrado que esos mismos tratamientos que han tenido ciertos efectos positivos también han tenido ciertos efectos adversos. ¿Como cualquier tratamiento podría ser? La persona. ¿Cómo? Como cualquier tratamiento, por ejemplo, el antidepresivo, el ansiolítico, genera una serie de efectos colaterales, tiene contraindicaciones, efectos secundarios. Sí. Invento, antidepresivo, pastillas para dormir, afecta a la memoria. Sí, lo que quiero decir que la marihuana no es buena para, sino que hay ciertos compuestos químicos que la evidencia nos está mostrando que estaría ayudando para ciertas patologías específicas. Sin embargo, como cualquier medicamento que tú indicas, también tiene efectos adversos. Eso es mostrar un poquito el equilibrio de la evidencia. Entonces, cuando hablamos que la marihuana de uso medicinal tiene que especificarse bien para qué patología, en qué grupo control, si es seguro, en qué dosis, qué compuesto químico vamos a utilizar y cuál no, cuánto va a ser el seguimiento de la población, para que efectivamente, como cualquier medicamento, se le haga el seguimiento de seguridad y confiabilidad y efectivamente podemos llegar a decir, ok, si vamos a dar este medicamento con 3% cannabidiol, 5% de THC, 2%, para llegar a decir, ok, para la población es segura.
Y esa la evidencia hasta el momento es controversial actualmente para ciertas patologías específicas. Bueno, de hecho hay estudios que señalan que los resultados son bastante pobres porque tiene efectos positivos en el 40% y ahí no podríamos encontrarnos, por ejemplo, con el punto exacto del procesamiento para que justamente se le pudiese sacar aquello que te hace mal versus aquello que te mejora. A mí me gustaría aquí tomar este punto porque además ese es absolutamente el tema al que nos dedicamos en Fundación Daya, ¿cierto? Que es el uso medicinal del cannabis. Somos los únicos, los primeros que estamos haciendo investigaciones clínicas, estudios clínicos con cannabis en Chile y Latinoamérica y tenemos una vasta experiencia clínica, más de 10.000 pacientes que hemos atendido con la red de ¿Cómo médicos de manejan la Fundación evidencia Daya. clínica? ¿Con doble ciego? Voy a ir al ¿Cómo punto, se pero experimentando? quiero partir como aclarando algunas cosas. Primero que nada, obviamente que la marihuana no es inocua, nunca nadie tampoco dice eso. Se suele atribuir a que alguien afirma eso y la verdad es que no lo afirma nadie. En segundo lugar, la marihuana en sí mismo, la cannabis, que es su nombre real, ¿cierto?, es una planta medicinal. En sí mismo es una planta medicinal y eso lo consigna los datos historiográficos, ¿cierto?, de más de 5.000 años de relación del hombre y sus usos medicinales y terapéuticos. ¿Y por qué lo digo? Y esto porque es tema controversial en el último tiempo, porque salen voces que dicen son ciertas moléculas solamente las que podrían servir, que hay que aislarlas, ciertos componentes. Y la verdad es que lo más actual en la evidencia científica nos muestra que es la cannabis, la planta con todos sus componentes, con sus cannabinoides, sus terpenos, sus flavonoides, los que en un efecto sinérgico, ¿cierto?, tienen un mejor resultado en su aplicación Pero terapéutica. entonces evidencia científica cuando ni siquiera la ciencia lo ha podido de alguna manera asentar. Y lo mismo me dices que siempre ha sido medicinal y obviamente también recreacional. Me pregunto lo siguiente, ustedes hacen estudios clínicos. Exacto. Quisiera saber el rigor científico con que se realizan esto. Bueno, el estudio clínico que está en curso en este momento es un estudio para pacientes oncológicos. ¿Cómo? Me creo que está en curso. En Chile. Obviamente, porque evidentemente que, a ver, perdona, esa actitud y el tono es como diciendo que no es real lo que estoy diciendo. No, sí, es real, entonces, solamente que te digo que está en curso, entonces todavía no puedo concluir para darle seguridad a la población. Perdón, el estudio fase 1 ya se hizo, que tú sabes que es el que manifiesta, ¿cierto?, deja en claro que la sustancia no reviste peligrosidad, ¿cierto?, y no es tóxico. Y ese estudio ya se concluyó en Chile exitosamente. Por lo tanto, podemos afirmar claramente que eso está demostrado con este fitofármaco en particular que estamos probando ahí. También hay que decir eso en concreto. A lo que me refiero con la evidencia más general, ya voy a ir al estudio, para la evidencia más general de este efecto sinérgico de todos los componentes, es lo que hoy día muestra la mayor aplicación, la mayor efectividad terapéutica. Y quiero decir, basémonos en el informe, ¿cierto?, que salió de Estados Unidos, de la División, ¿cierto?, de Ingeniería, Medicina de Estados Unidos, en que nos muestra claramente que hay máximo nivel de evidencia para lo que es dolor crónico, para lo que es como acompañante, ¿cierto?, de la quimioterapia y para esclerosis múltiple. Entonces, ahí hay una evidencia sólida. Y cuando hablamos de dolor crónico, eso abarca una cantidad de patologías que me describas inmensa. el método el estudio científico clínico que estamos aplicando en Chile hoy día, que es el primero de 9 estudios clínicos que estamos empujando, es con doble ciego, randomizado, es decir, existe un grupo control que recibe placebo y otro grupo que recibe el fármaco original durante una fase cerrada de 3 meses y después, por supuesto, se abre esta fase y todo de ser ¿Y todo con qué cantidad de profesionales, de qué áreas, de quiénes son? Esto se está haciendo, bueno, desde la Dirección de Investigación y Estudios Clínicos de Fundación Daya, que es dirigido por la doctora Gisela Küster, neuróloga, epileptóloga, en conjunto con la Corporación de Salud del municipio de La Florida y con los laboratorios se está haciendo este primer estudio en un CEFAM, en CEFAM Bellavista de La Florida, y les quiero contar que además es un estudio que está abierto, aún se están incorporando pacientes con cáncer de mama, pulmón, colorectal, próstata y gástrico, ¿cierto? Y que estamos haciendo esto en Chile, que es pionero, imagínate, el primer estudio de Latinoamérica que se está haciendo en ese sentido. Y eso nos tiene muy, muy esperanzados. Estamos ingresando la próxima semana al Comité Ético Científico un protocolo de investigación para dolor producto de artrosis, que es una patología que en Chile tiene una gran prevalencia. Estamos por ingresar también el protocolo para epilepsia refractaria. Entonces, esto se está haciendo con el máximo rigor de las redes sociales. Tú, como dijo Ana María, asentiste con la cabeza que no. Sí, lo que pasa es que sí, no es que yo estoy totalmente de acuerdo en abrir los protocolos de investigación para que efectivamente el tema de la marihuana se pueda investigar. Eso ojalá fuera así. Y felicito por tu tenacidad en cuanto a los permisos que han logrado, porque y felicito que van en esa fase. Pero para llegar a demostrar que efectivamente tiene un impacto positivo son 5 fases del estudio. Ustedes estaban en la fase 1, fase 2. Y ya tenemos estudios que han llegado a fases terminales donde efectivamente han demostrado lo que ustedes están diciendo. Hay esa evidencia, claro, por supuesto. Pero tengo que darle un equilibrio para transmitir a la población. Efectivamente tiene efectos positivos en población placebo, pero también tiene efectos negativos, efectos adversos en esas patologías que usted está nombrando. Pero sin efectos adversos serios. Y también, después del placebo, el siguiente estudio es compararlo con los medicamentos que existen actualmente. Entonces la información se está recabando ahora. Claro, la información está recabando y me parece fantástico, pero después del placebo, el siguiente es decir, ok, los medicamentos que existen,
versus el componente de que no todos los componentes químicos de la marihuana se han estudiado, son más de 500, se han estudiado un par. Por lo tanto, estamos o sea, Mucho más que un par o sea, un par de 500 ni siquiera se ha estudiado la mitad. Entonces tú dices, efectivamente, hay ciertos compuestos químicos de la marihuana que efectivamente están ayudando a ciertas patologías específicas, sí. Pero también, a decirle a la población que tiene ciertos efectos adversos, también tiene efectos Dame un adversos. segundito Pero porque no las son redes sociales efectos después voy adversos serios, y eso es importante con Iván y con señalarlo. Max. Aquí nos dice Oliver Beizaga. Dice, ¿cuál es la idea de discrepar todo lo que Ana María Gasmuri habla sobre la marihuana? ¿Por qué te discrepan? ¿Ya? Pedro Cárdenas Araúna dice, la amapola, opio, en Oriente es una planta medicinal también, señora Gasmuri. Te están pegando y te están protegiendo. Alejandro Antonio dice, la marihuana no es más dañina que el alcohol, tabaco o fármaco. Está demostrado en estudios a favor y en contra diariamente. Y Cristian Sangüesa nos dice, ¿por qué nos hacemos las preguntas si la marihuana es buena o mala para y no lo hacemos con el alcohol o tabaco? Que está siempre fuera de los debates. La heroína también sirve para aliviar el dolor. Dice por ahí Pedro Cárdenas. Cristian Sangüesa, una política de drogas debe separar la sustancia en sí de los hábitos de las personas con estas. Ahí está muy activo porque es un tema controversial, así es que necesitamos sus opiniones, además para que la gente lo vaya viendo en los foros. Max. Sí, dos cosas. Uno, hay todo un efecto que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de la marihuana en términos intensivos, grandes dosis, provoca un estado, obviamente un estado confusional. Incluso en términos prácticos, uno podría decir que usar solamente marihuana en términos puros como medicina conlleva la pregunta, ¿qué hacemos con una persona que va a estar un día en el fondo volado? Son efectos que están ahí. Entonces, cuando uno dice la conducción, alguien que trate, por ejemplo, un problema de cualquier tipo, catarata, en fin, con marihuana, con la planta completa, va a estar bajo un efecto de la droga. Entonces, ahí empiezan las preguntas que, en el caso del Estado de Colorado, se han hecho mucho hasta la pregunta de qué pasa con la conducción. Cuando uno deja libre en el fondo el uso, empiezan las consecuencias, hay que revisarlas. Y otra cosa que quería mencionar... Regular. Se regula, claro, hay que regular, pero hay que tenerla presente y obviamente me refiero un poco a esto de usar o la planta completa o ciertos componentes que pueden ser como medicina más precisa. Insisto en que creo que estos temas son médicos. Creo que ahí nos falta, obviamente, que ese estamento esté mucho más presente en estas discusiones. Y muy breve, el tema de los adolescentes. Yo diría que en los adolescentes marginales, en los adolescentes que a veces tienen poca oportunidad en nuestro país, la marihuana no es útil, no es positiva. Generalmente se relaciona con falta de oportunidades que se van perpetuando, o sea, la marihuana excluye de actividades que pueden ser beneficiosas. Sí. Lo he visto en la práctica. Iván, usted ahí también está inquieto. Sí, yo quería como entrar al tema de la mala ley, ¿sí? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que, sobre todo lo que... Yo también quería entrar a la mala ley, así estamos, mala ley, y el ya. Estado. Ya. Sí, yo creo que a propósito de investigaciones, nosotros en la Universidad Central hemos hecho una investigación y estamos haciendo otra. Y es una investigación sobre la mala ley. O sea, ¿con qué nos encontramos? En Chile, la primera causa de detención es por infracción a la ley de drogas. Y eso aporta 85.000, en el año que estudiamos, ha disminuido un poco, lo reconozco, ¿sí? Pero 85.000 detenidos, ¿sí? Y eso hace el 55% de todos los detenidos por todos los delitos de mayor connotación social en Chile. O sea, nosotros estamos utilizando el 55% de la capacidad de intervención policial, perdónenme, para perseguir personas que están fumando en la esquina. ¿Y con qué cantidades? No. O sea, el 90% tiene menos de 10 y el 60% tenía menos de 1 gramo, ¿sí? Para decir... Nada, si yo me encontré con partes policiales donde dice que había un papelito que parece que había contenido algo de marihuana, ¿sí? Porque se analiza sobre 3 gramos, ¿no es cierto? Claro, no. El problema que tenemos con la ley es que el artículo 4, que el artículo central, el 4 y el 50, lo que establece es que si usted tiene una pequeña cantidad para su uso personal y próximo en el tiempo, no pasa nada, o sea, queda sobreseído. Ahora, si no es para su uso personal y próximo en el tiempo, entonces le corren entre 1 año y medio a 5 años le pueden caer, ¿sí? Que ahí pasa a ser tráfico. Claro. No, microtráfico, sí. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es que la única persona que puede determinar eso es el juez de primera instancia, que son los juzgados de garantía, ¿sí? O sea, ni un policía puede determinar que la cantidad que usted es para su uso y próximo en el tiempo,
Ni el fiscal puede determinar que la cantidad que usted lleva es para su uso próximo. Y da lo mismo si es medio gramo o 50 gramos. Eso lo tiene que determinar nada más que el juez, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a esta cantidad de detenidos, de gente que pasa por procesos. Perdóname, la primera causa en Chile que atienden los tribunales de garantía son precisamente las de droga, que son 10.000 al año, ¿sí? Ahora, en ese sentido, ¿puede el Estado regular algo que es de libertades individuales? Porque uno podría decir, mira, la marihuana es dañina, ¿ah? Pero uno que es mayor de edad consume lo que quiera. Entonces penalicemos también la coca y el opio, o pasa solamente por el daño. Entonces la pregunta es, ¿el Estado hasta dónde tiene que llegar respecto a tus libertades individuales? Sí, yo estoy de acuerdo, la ley es mala. Yo estoy de acuerdo que el tema de la marihuana no es un problema legal, tiene que ser un problema de salud. Yo creo que eso es una cosa fundamental que, por lo menos, la Facultad de Salud nosotros Pero entran igual temas valóricos. Por supuesto, sí. El tema político tiene que ver por un montón de otras razones, solamente político. Convicciones personales se traspasan también, votas por bancada. Podemos hablar mucho también cómo se forma una política pública. Pero sí, para mí el tema de la marihuana en su más amplio espectro tiene que ver con un problema de salud. No es un problema de poner gente en la cárcel. Yo creo que ahí la ley ha cometido errores tremendos con sufrimientos de personas que no tenían por qué estar en ninguna parte, sino que deberían ser a través de un problema... Pero un desgaste de recursos tremendos también. Por supuesto. El aparato persecutor anda persiguiendo a las personas que no les corresponde perseguir. Entonces, efectivamente, un gasto fiscal impresionante. Sin embargo, yo lo enfocaría desde el punto de vista de salud. Por lo tanto, estoy 100% de acuerdo con que personas no deberían estar siendo detenidas, encarceladas, perseguidas con todo el costo familiar, de exclusión social que eso significa, buscar trabajo, etcétera, 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 que podríamos hablar. Entonces, si es un problema de salud, es un problema de salud. No es un problema legal para mí. Oye, le voy a hacer una pregunta antes de irme a la pausa. Si es que ya existen medicamentos que están entrando en una fase, diríamos, una marcha blanca, el T100 y el TS100, que ya están disponibles en farmacias, ¿para qué legalizar si ya de alguna forma está eso? O por último, ¿por qué ese laboratorio tiene más derechos que el laboratorio que pudiera formar en la Fundación Daya? Así que en ese sentido vamos a entrar con el tema, y también, por supuesto, en todas las aristas que nos van quedando. Me encanta esa palabra, porque tratar de usar aristas. Pausa y ya estamos de vuelta. El efecto negativo. No está bien. Ya estamos de vuelta, ha seguido la conversación respecto a eso. Una pregunta, Max. En el caso del consumo de marihuana respecto al dolor, por ejemplo, u otra patología, ¿ataque directamente al dolor o va por un tema más neurológico de alguna experiencia que te hace disociarte del dolor? ¿O es lo mismo lo que estoy preguntando? No, eso es un tema médico necesariamente para comentarlo, pero sí tiene efectos que atenuan el dolor y yo estoy consciente que tiene efectos positivos y eso hay que seguir estudiando. O sea, ¿sensación física o mental? Más concreto, es real, no es una son las cosa dos, yo subjetiva. diría. Son las dos. Ya. O sea, igual eso tengo una pregunta para un usuario, mejor dicho. Claro. Para un consumidor, digamos. Porque, por ejemplo, un analgésico puede que tenga las dos, pero si tú vas a la evidencia, por ejemplo, tiene un efecto desinflamatorio, se ven ahí, por ejemplo, yo creo que los efectos más conocidos medicinalmente, ¿cierto? Y más demostrados hoy día, el efecto analgésico, sí, antiinflamatorio, antiespasmódico, anticonvulsivante, ¿cierto? Eso claramente están hoy día bastante demostrados. Y por otra parte, yo creo que también es muy importante considerar la experiencia de los pacientes, un poco lo que estábamos hablando en comercial. El aspecto empírico. Claro, la práctica clínica. En Fundación Daya tenemos 37 médicos trabajando, atendiendo pacientes, ¿cierto? Usuarios de cannabis medicinal, que tenemos una dirección de investigación y estudios clínicos, y tenemos ya pacientes que tienen 4 años de seguimiento. Entonces podemos ya darnos claramente cuenta de cómo ha sido la eficacia. Y bueno, y solo un dato, tenemos para nuestra neuróloga, tenemos hora disponible para enero, y para parte de nuestros médicos también para 2 meses más. O sea, tenemos una demanda inmensa. ¿Por qué? Porque la experiencia es muy positiva. Y eso que la vía de acceso, la única hasta el momento que era posible, era mediante el autocultivo. Entonces, ¿qué hacíamos con Fundación Daya? Le enseñábamos a los pacientes a cultivar de manera apropiada y las cepas apropiadas para las patologías, ¿ya? Planta completa, pero con distintas proporciones en sus componentes, y después a preparar sus propios productos. Y mediante esta vía hemos tenido resultados notables y que han sido presentados afuera, en el resto del mundo. Por ejemplo, la doctora Küster estuvo en Praga presentando un congreso de biotecnología sobre esto, ¿no? Iván,
yo lo preguntaba antes de ir a comerciales. Si es que ya hay laboratorios que la están fabricando en diferentes partes del mundo, en países que tienen todos los estudios que puedan, ¿por qué aquí se requiere legislar para el uso medicinal si es que ya hay medicamentos con componentes de THC? O sea, hay discriminación entre un laboratorio nacional y un medicamento canadiense que además es carísimo. Ahí no tengo idea de los detalles. Ahí lo que pasa es que hay una serie de cuestiones que son de carácter reglamentario que yo creo que no es del caso meternos en el reo administrativo de lo que hay ahí. Yo quisiera entrar como a otro campo que tiene que ver con los problemas generales de salud mental y el uso de estas sustancias, particularmente la marihuana. ¿Sí? Y particularmente en Chile, que es para que la gente se acerque. Entonces, incluso antes que entráramos aquí habíamos conversado un poco sobre este tema. O sea, nosotros tenemos serios problemas de salud mental en Chile. El 50% de las licencias médicas son por asuntos de salud mental, ¿sí? Y solo gastamos entre el 3 y el 5% en salud mental en el campo de la salud. Entonces nosotros ahí tenemos un campo problemático. Entonces para mí el tema es otro, o sea, el tema es ¿por qué fumamos tanto? Bueno, porque el tabaco es un gran ansiolítico, o sea, perdón, no el tabaco, la nicotina, ¿sí? Y por eso la humanidad fuma lo que fuma, y por eso tiene los problemas de salud que tiene, ¿sí? Y una de las razones principales del consumo de la marihuana, en la forma más tradicional que fumaba con los amigos, o solo, o mirando el horizonte, lo que usted quiera, ¿sí?, tiene que ver con la posibilidad, ¿no es cierto?, de calmar las ansiedades. ¿Sí? Claro. Y yo creo que eso es una función central. Y otra función que yo refería antes a propósito de los esquizofrénicos es lo que nosotros llamamos la función eufórica, que es la capacidad de sobrellevar o cargar un dolor. Nuestra sociedad produce muchos dolores en las personas y las personas utilizan diversas sustancias, desde el tabaco pasando por el alcohol hasta llegar a la heroína, para poder sobrellevar estos dolores. Y eso lo tenemos que tener presente. ¿Ya? Se dice que son dolores del alma. ¿Sí? Tú hacías así, Rodrigo. Sí, o sea, nuestros indicadores de salud mental son pésimos. El primer país en el mundo con depresión. O sea, solamente No, el consumo ansiolítico es tremendo. con de seis indicadores. O sea, la ley... 30.000 dosis mensuales a la ley de en todo caso. La reforma salud mental, que todavía no tiene una ley en Chile, es del 2000, Claro. que se está tramitando el año pasado, y no sabe cuánto presupuesto le van a dar a esta nueva ley, a esta nueva Plan Nacional de Salud Mental, para que vaya en respaldo de una ley y no cambiemos el gobierno y se cambien todas las indicaciones con respecto a salud mental. Entonces, en salud mental los indicadores somos, o sea, si alguien quiere aprender cómo se hace mal, venga a Chile y vea cómo se hace mal para la salud mental y después vuelva a su país e indique cómo no lo tiene que hacer. Y uno de los aspectos en que se ven los avances más promisorios del uso de cannabis de investigación en curso actualmente en salud mental, justamente. Eso es muy interesante. Entonces, también vemos que se abre un campo de investigación muy Los rico. quiero felicitar porque es primera vez en el programa que están de acuerdo en algo, así que me parece que Pero estoy ha sido bueno. que Fue buena la bola. No, pero es importante aclarar estos puntos y también un tema, porque por algo que tú sugeriste en un momento, hay un estudio muy interesante que salió este año que muestra que el uso terapéutico de cannabis mejora el desempeño cognitivo y te aleja del abuso de los analgésicos, de los remedios, ¿cierto?, los fármacos de origen opioide. Y por otro lado, cuando hablamos de salud mental y tenemos que las personas están usando al final de su jornada para relajarse, para poder dormir, pastillas, fármacos, benzodiazepina, evidentemente que el cannabis es una sustancia natural que tiene menos efectos secundarios adversos para muchas personas que eso. Para algunos no les va a funcionar, no les va a ser cómodo como para algunos no les es cómodo los fármacos, ¿no? Pero es una alternativa válida que está dando muy buenos resultados porque tiene menos efectos adversos. Y eso es muy interesante y no se puede olvidar. Max, ¿te pasa en la consulta, te ha pasado a lo mejor una conversación más coloquial ahí con amigos y te dice, oye Max, ¿sabes que mi hijo está empezando, o sospecho que está empezando a fumar marihuana? Estamos hablando de eventualmente de un mayor o menor de edad, que entre que tenga 17 y tenga 19 es como prácticamente lo mismo, a excepción del punto de vista legal. Entonces estoy preocupado. Tú le podrías responder, a ver, no te preocupes, preocúpate, tienes que experimentar, no tienes que experimentar. ¿Qué antecedentes requerirías para dar una recomendación? Bueno, sobre todo hay un consumo que es experimental que es esperable en los adolescentes, ¿eh? Yo creo que eso es importante, no hay que satanizar al consumidor de marihuana. Creo que eso es un avance que tenemos en la sociedad hace un tiempo ya. Es parte de los consumos experimentales y parte de las conductas experimentales que son esperables en todos los adolescentes y también los adultos jóvenes, digamos. Entonces, yo creo que en eso hemos avanzado bastante, desde lo que pasaba en los 80, en los 90, que fue algo bastante brutal al respecto. Pero sí considerar ciertos riesgos, sobre todo cuando se presentan ciertos síntomas, digamos. Hay personas que tienen, por ejemplo, estas malas voladas o tienen más tendencia a la paranoia cuando consumen marihuana. Yo diría que esas personas lo ideal es que reconsideren el consumo. Pudiera ser que tengan algún tipo de vulnerabilidad más congénita o más
propia en el fondo. O sea, no es para todo. En todo caso, el 85% de la gente que prueba droga no se convierte en adicto. Hay que tenerlo claro. Pero ahí es donde hay un tema de madurez, diríamos, de... Bueno, y el cannabis es más bajo también que los otros componentes. No sé la palabra exacta, pero de fortaleza psicológica. Las redes sociales están sumamente activas. Pero de hecho somos quinto lugar en el trending topic. Mira, porque eso significa que hay necesidad de debatir al respecto, me imagino yo. Actualidad Central, Ana María Gasmuri, más allá de los pros y contras, el tema pasa por la libertad personal. Eso es lo que nos está diciendo Rodrigo Pérez. Matías Jara dice, ojo, es regulación, no legalización. Los invito a ver estudios actuales del gobierno de Estados Unidos y no nixonianos. Dice, Drug Abuse, esto está súper borroso, es que no es que esté piti, drugabuse.com. Pía Carreño, Actualidad Central, ¿cuál es el punto crítico que hacen a fármacos, tabaco y alcohol legales? Intereses de plata es el problema, no evidencia científica. Y estamos viendo a Andrea que dice, Actualidad Central, todos los medicamentos tienen efectos adversos, revisen las monografías y prospectos del amado paracetamol. Claro. Sin ir más lejos. Bueno, todos los medicamentos vienen con un papel tremendo en todo caso. Con un cartapacio al interior, como me señala aquí el director. Actualidad Central, ¿qué pasa con el uso recreacional? Es el mayor a nivel mundial. En mi opinión, hay que saber usar los beneficios. Algunas de las opiniones de este programa que ha movido mucho las redes sociales. Don Iván, ¿ve la cámara que está ahí? Que lo van a saludar nuestro querido camarógrafo. Desde allá le levantan la mano. Y esa cámara suya tiene 30 segundos para usar la libertad de expresión como usted quiera. Ya, mira, el tema que me parece central en este momento es plantearse cuál es el tamaño del problema. En Chile solo el 12% de la población ha utilizado en el último año alguna droga, ¿sí? Pero si yo me voy a la droga compleja, que es la pasta base, ¿sí? Yo les puedo contar de que el 99.5% de la población no ha usado ninguna de estas drogas en el último año. ¿Sí? La pasta base. De la pasta base, sí. Entonces, yo creo que porque esa es la droga que se... Y la otra buena noticia que puedo dar es que el 80% de quienes usaron pasta base lo han abandonado. En cambio, solo el 20% de los que usan alcohol o el 40% de los que usan tabaco lo han abandonado. ¿Sí? Y en el caso de la marihuana, que es la droga que parece de mayor preocupación, el 64% han abandonado su consumo. Entonces, tampoco es que la droga se lleve a la gente para su casa, ¿no es cierto? Y no la sea recuperable. Hay casos puntuales que enferman a la familia, obviamente. No, estoy hablando de... Toda esta mala ley se justifica bajo un régimen de terror que se ha ido instalando a propósito del uso de sustancias. Max, ahí tienes la cámara, toda tuya, libertad de expresión, 30 segundos, no se me pase. A ver, me toca a mí trabajar mucho con adolescentes en contexto marginal y la verdad es que me preocupa mucho que pueda ser la marihuana de libre acceso. Tengo serias preocupaciones. Tengo muchas personas conocidas que, por ejemplo, consumen marihuana, no trabajan, no estudian, contexto de exclusión, falta de oportunidades. Y nunca he escuchado a ninguno de estos jóvenes decir, mira, me fui a fumar un pito y me consiguieron una beca para estudiar. Un amigo que estaba ahí fumando conmigo. Suele ser que ese contexto más bien genera más vulnerabilidad, no genera más oportunidades. Yo creo que el uso de la marihuana tiene un contexto en ciertos estratos de nuestra sociedad, en ciertos niveles, que tiene consecuencias negativas, no solamente por la sustancia, es por la cultura. Eso me parece muy importante tenerlo presente. Ana María, 30 segundos, no se me pase porque usted bueno, le pega al desempeño célico. Sí. No, bueno, solo haciéndome cargo de la preocupación de Max que yo comparto en cuanto a los jóvenes, decir que desgraciadamente la inequidad estructural que tenemos como sociedad también se replica en el consumo de sustancias. Los que tienen una buena situación socioeconómica, ¿cierto?, consumen drogas más seguras, en condiciones más seguras también, y eso ocurre lo contrario con las poblaciones más vulneradas. Y eso también, atención, hoy día los jóvenes consumen paraguayo, consumen marihuana prensada, consumen otras sustancias, no acceden a la cannabis natural, ¿cierto?, que sí se consume en el barrio alto. Solo dejar eso claro. Y con respecto al uso medicinal, bueno, nosotros promovemos las 3 vías de acceso principales, que es el autocultivo como un derecho inalienable y que es la manera en que hoy día miles de pacientes están beneficiando su vida a lo largo del país, los cultivos comunitarios que deberán habilitarse rápidamente y los fitofármacos estandarizados de bajo costo. ¿Por qué decimos eso? Los fármacos que mencionábamos, ¿cierto?, sí, provenientes de Canadá, están disponibles en farmacia y están registrados en Canadá con la evidencia clínica similar, idéntica a la que ya tenemos en Chile con los fármacos disponibles
disponible y que sería mucho más barato. Entonces, no se entiende que estén disponibles fármacos importados carísimos y no se puedan liberar los fármacos nacionales que son de mucho menor costo y tienen la misma seguridad y eficacia que los que estamos mencionando. Eso ¿Tiene la cámara 2, Rodrigo? 30 segundos, no se lo pase. Sí. La marihuana no es inocua. Los datos estadísticos en Chile han ido en aumento del consumo de marihuana en la población adolescente adulta. Por lo tanto, informarse que podría tener algunos efectos, algunas patologías puntuales positivas y esos mismos también tienen efectos adversos. Por lo tanto, invitar a la población a informarse, revisar estudios serios y revisar estudios como los que yo nombré de Washington y Colorado, donde sí la despenalización y la legalización nos está indicando que las promesas que se nos hicieron, que iban a ser más favorables que desfavorables, nos están mostrando que las consecuencias son mucho más desfavorables en la población en general y cada vez están poniendo políticas cada vez más restrictivas, como sí lo han hecho con el tabaco y el alcohol, donde están poniendo políticas cada vez más restrictivas porque se han dado cuenta que las dos drogas legales están causando serios daños al país. Por lo tanto, si con el alcohol y el tabaco lo hemos hecho muy mal legalmente, no sé cómo lo podríamos hacer con el tema de la marihuana, legalizándola o despenalizándola. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos faltaron como 3 horas de programa. Sí, totalmente. Siempre falta, siempre quedamos cortos, pero muy agradecidos. Gracias. Este ha sido un tema país, parte del debate. Vienen, obviamente, elecciones y uno necesita también saber posturas respecto a quienes se van de candidato a la moneda o al Parlamento respecto a esto. Mucho que discutir. Otra conversación para eso mismo estaría buenísimo, ¿cierto? Sí, ya viene. Viene con todo. Una sobre política. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Nos encontramos el próximo fin de semana por las redes sociales y su sintonía. Muchas gracias. Ahí está saliendo dónde se puede ver este programa, que queda disponible en Radio Universidad Central 107.1. Se repite a las 19:30 horas todos los sábados, a las 11 de la mañana los domingos, y también lo puede encontrar en www.ucentral.cl. Muchas gracias.